Cada año, mi familia y yo visitamos el Panteón de San Rafael el Día de los Muertos. Es una tradición que seguimos desde que tengo memoria. Limpiamos las tumbas de nuestros abuelos, adornamos con flores de cempasúchil y encendemos veladoras. Siempre ha sido un momento especial, pero también uno lleno de misterio. Desde niños, mi primo Andrés y yo nos la pasábamos explorando. El panteón es enorme, con sectores viejos llenos de mausoleos abandonados y tumbas cubiertas de maleza. Nos encantaba caminar entre las lápidas más antiguas, inventando historias sobre las personas enterradas ahí. Ese año, algo diferente pasó. Mientras nuestros padres hablaban con otros familiares, Andrés y yo decidimos alejarnos un poco más. Sabíamos que no debíamos, pero la curiosidad pudo más. Queríamos ver si encontrábamos algo interesante, algún rincón del cementerio que no hubiéramos visto antes. Caminamos entre lápidas agrietadas y cruces oxidadas, hasta que llegamos a una zona que parecía más descuidada que el resto. Ahí, escondido entre los árboles, había un mausoleo de piedra negra con símbolos extraños grabados en la puerta. Parecía que nadie lo había visitado en años. La puerta estaba entreabierta. ¿Escuchas eso?, susurró Andrés. Me quedé quieto. Dentro del mausoleo se oían susurros. No eran voces normales, sino murmullos apagados, como si alguien estuviera rezando muy bajito. Nos miramos sin saber qué hacer, y entonces la curiosidad nos ganó. Sin pensar demasiado, empujamos la puerta y entramos. Adentro estaba oscuro y olía a humedad. El suelo estaba cubierto de polvo y ceniza, como si nadie hubiera entrado en años. Pero lo que más me inquietó fue el frío, un frío seco y pesado, de esos que te calan hasta los huesos. Esto no está bien, murmuré. Andrés iluminó con su celular. En el centro del mausoleo había una escalinata de piedra que descendía en espiral, como si llevara a algún lugar más profundo. ¿Nos metemos?, preguntó Andrés con una sonrisa nerviosa. No respondí. Solo miré hacia abajo. De pronto, las voces se hicieron más claras. Venían de allá abajo. Sonaban como un cántico en un idioma que no entendía. Nos quedamos inmóviles, escuchando. Y fue entonces cuando la puerta del mausoleo se cerró de golpe. El ruido nos hizo saltar. Andrés corrió a abrirla, pero no se movió ni un centímetro. «No se abre», dijo con la voz tensa. Mi corazón latía con fuerza. Nos habíamos metido en un lugar en el que no deberíamos estar, y lo peor era que no estábamos solos. Desde el fondo de la escalinata, alguien encendió una vela. Vimos el resplandor de la llama moviéndose en la oscuridad. Alguien o algo estaba allá abajo. Nos tomó un segundo darnos cuenta de que esa cosa también nos estaba viendo. El resplandor de la vela parpadeaba, revelando sombras que se movían en la profundidad. No era solo una persona, eran varias. Los murmullos se hicieron más intensos, como si estuvieran rezando algo que no entendíamos. La voz de Andrés tembló cuando me susurró: «Tenemos que salir de aquí». Corrimos a empujar la puerta con todas nuestras fuerzas, pero no se dio ni un centímetro. Y entonces el cántico se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Un vacío oscuro que nos rodeó por completo. Sentimos un golpe seco en la escalinata, como si algo hubiera comenzado a subir. Mi piel se erizó. Lo que fuera que estaba ahí venía por nosotros. «¡La ventana!», gritó Andrés señalando una abertura en la parte superior del mausoleo. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiéramos intentarlo. Andrés se subió primero, usando los bordes de las paredes como apoyo. Mientras lo hacía, yo sentí una respiración helada detrás de mí. No quise mirar. Solo empujé a Andrés hacia arriba. Él logró pasar y me extendió la mano. ¡Rápido!, me aferré a su brazo y traté de subir. Entonces lo vi. Desde la escalinata, unos ojos brillantes me observaban. No eran humanos, eran ojos vacíos, sin alma, llenos de hambre.
Algo susurró mi nombre en un tono cavernoso. Me congelé y en ese instante sentí un tirón en mi pierna. Mi cuerpo fue jalado con fuerza hacia atrás. No sé cómo, pero logré aferrarme a la orilla de la ventana. Las manos frías me sujetaban el tobillo con una fuerza inhumana. Sentí cómo mis músculos ardían del esfuerzo por no soltarme. «¡No los sueltes!», gritó Andrés. Pateé con toda la energía que tenía. En un segundo, la presión en mi pierna desapareció y Andrés me jaló con todas sus fuerzas hasta que caímos de espaldas en la hierba húmeda fuera del mausoleo. Nos levantamos y corrimos sin mirar atrás. El cementerio estaba extrañamente silencioso. Ni el viento se movía. Cuando llegamos a la zona donde estaban nuestras familias, nos quedamos sin aire. ¿Dónde estaban?, nos regañó mi madre. Nos miramos sin saber qué responder. Andrés seguía pálido. Entonces lo vimos. Un viejo caborquero nos observaba desde la distancia. Su rostro era serio, como si supiera exactamente lo que habíamos hecho. Se acercó lentamente y nos susurró: «No vuelvan a ese mausoleo. Los que moran ahí no los olvidarán». Nos quedamos paralizados. Sin decir más, el viejo se alejó, perdiéndose entre las sombras del cementerio. Y en ese instante supe que algo había cambiado, porque aunque habíamos logrado escapar, yo seguía escuchando mi nombre susurrado en el viento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad del mausoleo. Aún podía sentir esas manos frías en mi pierna. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero Andrés y yo sabíamos la verdad. 2 días después, recibí un mensaje de Andrés: «Tenemos que volver». Le respondí que estaba loco. No iba a poner un pie en ese lugar otra vez, pero entonces me mandó una foto. Era una imagen borrosa de su ventana. Afuera, entre la neblina de la madrugada, se veía una silueta parada frente a su casa. Una silueta con los mismos ojos vacíos que habíamos visto en el mausoleo. Mi sangre se congeló. Algo había salido con nosotros de ahí. A la mañana siguiente nos encontramos en el cementerio. Andrés había hablado con el viejo caborquero, el mismo que nos había advertido. Cuando llegamos, el hombre estaba esperándonos junto a la entrada del panteón. «Se los dije, ¿no? No los iban a dejar ir tan fácil». Nos miró con seriedad y sacó una botella con un líquido oscuro y espeso. «Esto es para ustedes. Se lo van a untar en los brazos y piernas. Si tienen suerte, los va a confundir con muertos. Y si no tenemos suerte», pregunté con la voz temblorosa. El viejo suspiró. «Entonces recen, porque si eso los reconoce, los va a llevar con él». Esa misma tarde seguimos las instrucciones del viejo. Nos echamos el líquido en la piel, aunque olía horrible y nos provocó escalofríos. No sé si fue eso lo que nos salvó, pero esa noche nadie más volvió a aparecer en la ventana de Andrés, ni en la mía. Los días pasaron y el miedo poco a poco fue quedando atrás. Pero cada vez que veo un cementerio, me acuerdo de lo que vivimos en el Panteón de San Rafael. A veces, cuando el viento sopla fuerte en la madrugada, todavía escucho mi nombre susurrado en la brisa, y entonces sé que ellos nunca nos olvidaron. Hola, amigos de Cuentos Sombrios. Hoy quiero contarles algo que me pasó y que, hasta el día de hoy, sigue persiguiéndome. Tal vez muchos no me crean, pero les aseguro que cada palabra que voy a decir es real. Y si no me creen, allá ustedes. Desde que era niño, siempre tuve una conexión extraña con cosas que la gente normal no puede ver. Mi abuela decía que tenía un don, pero a veces sentía que más bien era una maldición. No eran visiones aterradoras, sino sensaciones, cosas que aparecían donde no debían estar, sombras en los rincones cuando nadie más estaba en casa. Pero todo cambió el año pasado, en Día de Muertos. Estaba en casa con mi mamá cuando recibí un paquete sin remitente.
Era una pequeña caja de madera, envuelta con una cinta negra. Pensé que era una broma de algún amigo, pero al abrirla, encontré algo que me hizo sentir un escalofrío. Un relicario antiguo, con una foto dentro. Era la imagen de un niño que no conocía, pero que, por alguna razón, me resultaba extrañamente familiar. Junto a la foto había un papel amarillo con letras temblorosas, como si quien lo escribió lo hubiera hecho con prisa o miedo. Decía: «Tienes que encontrarme. Estoy esperando en el Panteón de la Paz». No tenía idea de quién me había enviado eso ni por qué. Pero lo peor de todo es que sentí que de alguna forma yo ya sabía dónde quedaba esa tumba. No pude sacarme el relicario de la cabeza. Algo en esa foto me inquietaba demasiado. Busqué el Panteón de la Paz en internet y vi que era un cementerio viejo en las afueras de Cuernavaca. No estaba completamente abandonado, pero tampoco era un lugar que la gente frecuentara mucho. Le conté a mi mamá lo que había pasado. Esperaba que se riera o que me dijera que todo era una coincidencia, pero su rostro se puso pálido. «No vayas ahí, Emiliano», me dijo con voz tensa. «Prométemelo». «¿Por qué? ¿Conoces el lugar?». No me respondió. Solo me pidió que tirara el relicario y que me olvidara del tema. Pero no pude. Esa misma noche, cuando todos dormían, tomé mi mochila y salí. El Panteón de la Paz estaba silencioso y cubierto por una ligera neblina. Caminé entre las tumbas con la linterna de mi celular y entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. Mis pies se movieron solos. No tenía que leer nombres ni buscar nada. Como si algo me guiara, avancé sin dudar hasta una tumba en específico. Cuando miré la lápida, sentí que me faltaba el aire. El nombre en la piedra decía Santiago Rojas, fecha de nacimiento, 27 años antes de ese día, el mismo año en que yo nací. Fecha de muerte, el día de mi nacimiento. Me quedé helado. ¿Quién era este niño? ¿Por qué su foto estaba en el relicario? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo. La sensación de que alguien me observaba me hizo temblar. No podía ver nada, pero sentía su presencia ahí, cerca. El viento sopló fuerte y escuché un sonido como de pasos arrastrándose entre las hojas secas. Mi instinto me gritaba que me fuera, que saliera corriendo de ahí. Pero había algo en esa tumba, en ese nombre, que me tenía atrapado. Entonces mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje, pero no tenía remitente. Solo decía: «No debiste venir, pero ya es tarde». El aire me faltó. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Levanté la vista y vi algo que me congeló la sangre. Alguien estaba de pie, a unos metros de mí. Era un niño. No se movía. Solo estaba ahí, parado entre las tumbas, mirándome. Sus ojos eran negros como el vacío. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Salí corriendo sin mirar atrás, tropezando con las lápidas, jadeando, sintiendo que algo me seguía de cerca. Cuando llegué a la entrada del cementerio, me giré para ver si todavía estaba ahí. Y el niño había desaparecido. Llegué a casa temblando. Cerré la puerta con llave y fui directo a mi cuarto. No podía dejar de pensar en la tumba, en el nombre, en ese mensaje imposible. Me puse a buscar en internet, pero no encontré nada sobre Santiago Rojas. Era como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente decidí preguntarle a mi mamá: «Mamá, ¿quién es Santiago Rojas?». Su rostro se descompuso. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». Se lo conté todo: el relicario, el mensaje, la tumba. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. «Mamá, dime la verdad». Después de un largo silencio, finalmente habló: «Santiago era tu hermano gemelo. Mi mente no lo podía procesar. Miqué no sobrevivió al parto, pero su cuerpo nunca nos lo entregaron. Nos dijeron que no pudieron recuperarlo. Las palabras de mi mamá flotaban en el aire como una maldición.
si el cuerpo de Santiago nunca fue enterrado? ¿Por qué hay una tumba con su nombre? El escalofrío regresó. Sabía que había algo más, algo que mi madre no me estaba diciendo, y tenía que averiguarlo. No podía quedarme con la duda. Algo dentro de mí me decía que todo esto tenía una razón. Esa noche esperé a que mi mamá se durmiera y salí de casa con una pala en la mochila. El Panteón de la Paz estaba más silencioso que la última vez. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la tumba de Santiago. Tomé aire y empecé a cavar. Cada palada de tierra hacía que mi respiración se volviera más pesada. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me decía que la verdad estaba ahí abajo. Después de lo que parecieron horas, la pala golpeó algo sólido, un ataúd. Mis manos temblaban mientras lo abría. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. No había un cuerpo, solo había un muñeco de trapo viejo y sucio. Tenía costuras toscas en los ojos y una sonrisa torcida bordada en hilo negro. Pero lo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda fue el nombre bordado en su pecho, Emiliano. De repente, el aire se volvió helado. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Volteé lentamente y ahí estaba él, Santiago. Su rostro era idéntico al mío, como si me viera en un espejo, pero sus ojos eran completamente negros. Siempre fuiste tú en mi lugar. Su voz era un susurro que me heló los huesos. Pero esta vez no te vas a escapar. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí unas manos frías, agarrando mis muñecas, jalándome hacia el interior de la tumba. Grité con todas mis fuerzas, pero la oscuridad me tragó. Y lo último que vi fue el rostro de Santiago sonriendo. A la mañana siguiente, los sepultureros encontraron la tumba abierta. Dentro del ataúd había un cuerpo. Mi madre llegó corriendo, llorando desconsolada. Pero cuando los policías revisaron el cadáver, ella gritó con terror. El cuerpo dentro del ataúd no era el mío, era Santiago. Y el que ahora estaba afuera en su lugar ya no era Emiliano. Mi abuela siempre decía que el Panteón de San Miguel no era un lugar al que uno debería ir de noche. No es que me dé miedo, mijo, pero hay cosas que es mejor no ver. Me decía con una seriedad que nunca supe si era en serio o solo para asustarme. Yo nunca creí en esas historias de aparecidos y maldiciones. Esas cosas solo pasan en las películas, ¿no? Pero todo cambió una noche, cuando decidí cortar camino por el panteón con mis amigos. Era fin de semana y estábamos en casa de Eric. La calle principal estaba cerrada por una festividad, y para llegar más rápido a mi casa, alguien, no sé quién, pero ojalá nunca hubiera abierto la boca, sugirió cruzar el cementerio. Son solo tumbas, dije, tratando de no sonar nervioso. Todos se rieron y empezamos a caminar. El aire se sentía más frío ahí dentro. Cada paso que dábamos hacía crujir las hojas secas bajo nuestros pies. Entre las sombras de los mausoleos y las cruces torcidas, sentí una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera observándonos desde la oscuridad. De repente, escuché un susurro. ¿Lo oyeron?, pregunté en voz baja. Pero nadie respondió. Seguían avanzando, riéndose entre ellos. El susurro se repitió. No entendí lo que decía, pero sonaba a mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda, y ahí fue cuando noté que mis amigos estaban más lejos de lo que deberían estar. Intenté acelerar el paso, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo quisiera tragarme. El susurro se convirtió en una voz más clara, casi pegada a mi oído. Alejandro. Me giré de golpe. Una figura estaba parada entre las lápidas.
Era alta, delgada, con ropas oscuras y el rostro escondido en la sombra. Sentí un nudo en la garganta. Algo dentro de mí gritaba que no la mirara, que corriera, pero no podía moverme. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Y entonces, lentamente, comenzó a girar el rostro hacia mí. Mis pies finalmente reaccionaron y corrí con todas mis fuerzas. «¡Chicos, espérenme!», grité. Pero nadie me respondió. Cuando salí del cementerio, vi a mis amigos riéndose en la esquina, como si nada hubiera pasado. «¿Dónde estabas? ¿Te perdiste o qué?», preguntó Eric, burlándose. No entendía cómo era posible. Yo había gritado, había corrido, pero ellos actuaban como si ni siquiera me hubieran visto desaparecer. Intenté calmarme y fingir que todo estaba bien, pero en el fondo supe que algo me había seguido esa noche. Algo que no tenía intención de dejarme ir tan fácil. Esa noche, al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio, la oscuridad, el ambiente, pero en el fondo sabía que algo no cuadraba. Mi abuela me vio entrar y frunció el ceño. «Te ves pálido, niño», dijo, mientras me miraba con esos ojos que parecían ver más allá de lo que yo entendía. «¿Por qué hueles a tierra mojada?». No supe qué responder. Ni siquiera había notado que mi ropa estaba llena de polvo y hojas secas. Me metí a bañar, tratando de sacarme esa sensación pegajosa de encima, pero incluso el agua caliente no lograba quitarme el frío. Esa noche tuve un sueño. Estaba de vuelta en el cementerio, pero esta vez estaba solo. Las tumbas parecían más viejas, más descuidadas. Un viento helado soplaba y a lo lejos escuché el mismo susurro que había oído antes. «Alejandro». La voz venía de todas partes. Miré a mi alrededor, tratando de ubicar de dónde salía, y entonces los vi. Entre las lápidas, figuras oscuras caminaban sin rumbo, moviéndose como si estuvieran atrapadas en una marcha eterna. Sus rostros estaban borrosos, sus cuerpos apenas definidos por la niebla. Me quedé congelado. Uno de ellos se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran huecos, pero sentí su mirada perforándome el alma. Quise gritar, pero no tenía voz. Y entonces, una mano fría agarró mi muñeca. Me desperté de golpe, sudando y con el corazón a punto de explotar. Pero lo peor no fue el sueño. Lo peor fue ver la marca morada en mi muñeca, como si alguien realmente me hubiera sujetado. No quise decirle nada a mi abuela. Sabía que si le contaba, me obligaría a hacer alguna limpia o a ir con un chamán, y no estaba listo para aceptar que algo realmente extraño me estaba pasando. Pero las cosas no mejoraron. Al día siguiente, cuando me estaba vistiendo, vi más marcas en mi cuerpo, como si alguien me hubiera agarrado a la fuerza. Algunas parecían arañazos, otras moretones en formas extrañas. Y luego estaban los susurros. Empezaron a seguirme, incluso cuando estaba fuera de casa, en la escuela, en la calle, en el transporte. A veces eran apenas un murmullo. Otras veces los escuchaba claramente llamando mi nombre. Lo peor era la noche. Siempre soñaba con el cementerio, con la figura oscura, con los cuerpos marchando sin rumbo. Pero la peor noche fue cuando desperté y vi las huellas. Eran marcas de barro, impresas en el suelo de mi cuarto. Iban desde la puerta hasta mi cama. Y lo peor, las huellas no eran mías. El miedo ya no era solo un sentimiento pasajero. Se había convertido en una sombra pegajosa que me seguía a todas partes, que se escondía en los rincones oscuros de mi habitación y susurraba mi nombre en la noche. Mi abuela también lo notó. «Mijo, ¿qué te pasa? ¿No comes? ¿No duermes bien? ¿Te metiste en un lugar donde no debías?». No podía decírselo. ¿Cómo explicarle que algo me estaba acechando desde que crucé el Panteón de San Miguel? Que sentía su presencia cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Pero esa noche, esa maldita noche,
todo llegó a su punto final. Me desperté sintiendo un frío anormal en la habitación. La ventana estaba cerrada, pero el aire olía a tierra húmeda, a cementerio. Y entonces lo escuché. No era un susurro esta vez, era una respiración lenta, pesada, justo al lado de mi cama. El miedo me paralizó. Sentí cómo mi piel se erizaba, cómo mi cuerpo se negaba a moverse, pero entonces, con el rabillo del ojo, lo vi. A los pies de mi cama, una figura oscura estaba parada, inmóvil. Su silueta era alta y delgada, su presencia sofocante. No tenía rostro, pero sí tenía ojos. 2 puntos hundidos en la nada, brillando con un resplandor espectral, observándome como si esperara algo de mí. Mi respiración se cortó. No podía gritar, no podía moverme, solo podía mirar cómo aquella cosa se inclinaba poco a poco, acercando su rostro sin facciones al mío. Cuando sentí su aliento gélido en mi piel, mi cuerpo reaccionó. Grité con todas mis fuerzas. Las luces de la casa se encendieron y mi abuela entró corriendo. Para ella, la habitación estaba vacía, pero para mí, el horror apenas comenzaba. Mi abuela se detuvo en seco. Su rostro se puso pálido. «Dios santo», susurró. Miré su expresión aterrada y luego bajé la vista. Mi piel estaba cubierta de marcas negras, como si manos invisibles me hubieran sujetado con fuerza. Mi abuela no dudó. Me agarró del brazo y me arrastró hasta la sala. Sacó un vaso con agua y lo puso en la mesa. «No mires atrás», ordenó, su voz temblando. «Pase lo que pase, no mires atrás». Empezó a rezar. Su voz se rompía entre las oraciones, y cada vez que mencionaba el nombre de Dios, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba en la casa, algo que no quería que me fuera. El vaso en la mesa tembló, el agua dentro comenzó a burbujear, y entonces un golpe fuerte sacudió la puerta. 1, 2, 3 golpes secos y pesados. Mi abuela gritó una última oración y el vaso se rompió en pedazos. El aire en la casa se volvió sofocante y por un momento un chillido agudo resonó en mis oídos. Y luego, silencio. No volví a escuchar los susurros después de esa noche, pero nunca volví a cruzar el Panteón de San Miguel. No después de haber sentido el aliento de algo que no debería existir. No después de haber visto sus ojos en la oscuridad. Y si algún día decides tomar un atajo por un cementerio de noche, asegúrate de que lo que camina a tu lado sean solo tus amigos, porque a veces no estás tan solo como crees. Esto no me pasó a mí, pero sí a alguien que conocí bien. Un viejo compañero de protección civil, al que llamaré Julián, me contó esta historia una noche, después de unos tragos. Yo pensé que era una exageración, algo que había adornado con los años. Pero la forma en que me lo dijo, cómo su voz tembló al recordarlo, me hizo dudar. Todo comenzó en una de esas noches de trabajo en las que crees que va a ser fácil, pero terminas arrepintiéndote de haber aceptado la tarea. Era finales de octubre y a su equipo le asignaron un trabajo en el Panteón de San Felipe, un cementerio antiguo que había sido clausurado hace años, pero que todavía recibía visitantes en el Día de los Muertos. La orden era simple: retirar objetos peligrosos, quitar estructuras dañadas y asegurarse de que todo estuviera en condiciones antes de que llegara la gente. Nada complicado, pero había un problema. Tendrían que hacerlo de noche. Julián nunca fue un tipo supersticioso, pero admitió que no le hacía gracia la idea de trabajar en un cementerio a esas horas. No ayudó el hecho de que, cuando llegaron, el velador no apareció para abrirles la puerta. ¿Y ahora?, preguntó Diego, el más joven del equipo. «No vamos a esperar toda la noche», dijo Omar, el líder del grupo. Así que decidieron hacer lo que cualquier otro hubiera hecho. Brincaron la barda y entraron.
El lugar era enorme y estaba en mal estado. Cruces oxidadas, lápidas quebradas, flores marchitas. Aunque la ciudad se extendía a su alrededor, ahí adentro el silencio era absoluto. Solo el viento soplaba entre las tumbas. Se pusieron manos a la obra, pero Diego estaba inquieto. Sentía que alguien los miraba. Cada vez que levantaba la vista tenía la sensación de que algo en la oscuridad se movía, pero trató de ignorarlo. Fue entonces cuando Julián se detuvo frente a una tumba parcialmente destapada. Tenía viejas tablas clavadas encima y unas cadenas oxidadas que alguien había puesto allí hace mucho tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó señalando las cadenas. Parece que alguien lo selló, respondió Omar. Mejor no lo toques. Pero Julián no era de los que hacían caso. Agachándose, tiró una de las tablas, levantando una nube de polvo. Fue en ese momento cuando Diego escuchó un sonido que lo congeló. Un susurro. ¡Salgan! El sonido era bajo, casi imperceptible, pero estaba seguro de que no venía de ninguno de sus compañeros. ¿Oyeron eso?, preguntó, con la piel erizada. Los otros lo miraron extrañados. No seas gallina, Diego, se burló Julián, tomando una piedra y lanzándola dentro del agujero de la tumba. No hay nada aquí. Entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces de sus linternas parpadearon y la temperatura bajó de golpe. Y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, algo dentro de la tumba se movió. Por un segundo, nadie se movió. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en él. Algo en la tumba se había movido. «No mames, ¿vieron eso?», susurró. Pero Julián, en lugar de asustarse, se rió nervioso. «Seguro fue un pinche ratón», dijo, aunque su voz temblaba un poco. Omar, el líder del grupo, encendió su linterna y apuntó dentro de la tumba. La luz reveló una abertura angosta que bajaba como un túnel. No se veía el fondo, solo oscuridad. «Debe ser una bóveda antigua», murmuró. Entonces, una sombra se movió dentro del hueco. Esta vez no fue una alucinación, fue algo real, algo que salió de las profundidades del panteón y que se quedó inmóvil observándolos. Diego sintió cómo su estómago se contraía. Su instinto le gritaba que corriera, que no debía estar ahí. Pero su cuerpo no reaccionaba. Estaba paralizado. Julián, sin embargo, no entendió la advertencia. «¿Qué chingados es eso?», susurró, inclinándose más para ver mejor. La sombra levantó la cabeza, o al menos eso parecía. No tenía ojos, ni boca, ni una forma definida, pero sentían su presencia. Los estaba viendo. Y luego habló. Una voz ronca, antigua, como si hubiera estado atrapada ahí por siglos, resonó desde el fondo de la tumba. No debieron abrir. Diego sintió un golpe de adrenalina y gritó: «¡Corran!». Pero Julián no reaccionó a tiempo. Algo lo agarró del brazo y lo jaló con fuerza hacia el agujero. Julián gritó con un terror que ninguno de ellos había escuchado antes. Diego y Omar reaccionaron al instante, agarrándolo de los hombros antes de que desapareciera en la tumba. Era como si algo invisible tirara de él desde adentro. «¡Aguanta, cabrón!», gritó Omar, usando toda su fuerza para jalarlo. El rostro de Julián era una máscara de puro pánico. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando algo que nadie más podía ver. «Suéltenme», balbuceó. «Está aquí, me está viendo». Finalmente, con un último esfuerzo, lograron sacarlo del agujero, pero algo se quedó con él. Julián se desplomó en el suelo, con la mirada perdida en el vacío. No hablaba, no parpadeaba. Sus labios se movían, pero solo murmuraba cosas sin sentido. «No puede ser, no puede ser, no puede ser». Diego y Omar lo cargaron y corrieron sin mirar atrás. Brincaron la barda como pudieron y huyeron del panteón.
No se detuvieron hasta llegar a la base de protección civil. Cuando Julián finalmente reaccionó, se puso a llorar como un niño. Esa misma noche renunció. No dio explicaciones. Nunca volvió a hablar de lo que vio en la tumba. Pero antes de irse, solo les dijo una cosa: no vuelvan a ese panteón, no hagan ruido ahí dentro, y nunca, nunca abran lo que otros sellaron. Desde entonces, Diego jamás volvió a poner un pie en un cementerio de noche, y cada vez que alguien menciona el Panteón de San Felipe, siente un escalofrío inexplicable, como si algo o alguien aún lo estuviera observando. No sé si alguien más ha pasado por algo así, pero lo que les voy a contar sigue atormentándome hasta el día de hoy. Esto pasó hace poco más de un año, cuando mi abuelo, don Esteban, falleció. Fue algo que nos pegó muy fuerte como familia, especialmente a mi papá. Él y mi abuelo eran inseparables y su muerte lo dejó hecho pedazos. El funeral fue en el Panteón San Rafael, uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México. Recuerdo que ese día el clima estaba raro. El cielo estaba completamente gris, pero no llovía. Solo soplaba un viento helado que te calaba hasta los huesos. La ceremonia pasó sin problemas, entre rezos y lágrimas. Cuando todo terminó, la mayoría de los familiares comenzaron a irse. Solo nos quedamos mi mamá, mi hermana Sofía y yo, porque mi papá no podía despegarse de la tumba. «Papá, ya vámonos», le dijo mi mamá con voz suave, pero él no respondía. Solo miraba fijamente la lápida con el nombre de mi abuelo, como si esperara a que de alguna forma le respondiera. El tiempo pasaba y el cementerio se iba quedando vacío. La luz del sol comenzó a desvanecerse detrás de los árboles. Cuando finalmente mi papá se puso de pie, escuché a mi abuela murmurando algo en voz baja, como una especie de oración extraña. «¿Qué dices, abuela?», le pregunté. Ella me miró y solo dijo: «Los muertos nunca están solos». No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. Para cuando decidimos irnos, ya éramos los últimos en el cementerio. No había nadie más, ni siquiera los sepultureros. Solo se escuchaba el sonido de las hojas secas moviéndose con el viento. Yo sentía una incomodidad extraña, como si alguien nos estuviera viendo desde lejos. Pero pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, hasta que Sofía habló. «Mamá», susurró, agarrando la mano de mi mamá. «Mira, allá, toda esa gente está con el abuelo, lo están abrazando». Mi corazón se detuvo. Mi mamá y yo volteamos hacia donde Sofía señalaba, el fondo del cementerio, entre las lápidas más viejas. Pero no había nadie, solo el viento, el pasto seco y la neblina que comenzaba a formarse. «¿De qué hablas, mi amor?», le dijo mi mamá, intentando sonar tranquila. «No hay nadie ahí». Pero Sofía no dejaba de mirar. «Sí están. Mira, mamá. Ahí están, con el abuelo». En ese momento sentí un escalofrío subirme por la espalda. Un viento helado nos golpeó de repente, apagando todas las velas de las tumbas cercanas. Mi mamá jaló a Sofía y dijo con voz firme: «Nos vamos ahora mismo». Pero mientras nos dábamos la vuelta para irnos, Sofía se quedó paralizada. «No podemos irnos», murmuró. «Nos están llamando». Mi mamá jaló a Sofía del brazo, pero ella no se movía. Se quedó mirando fijamente hacia el fondo del cementerio, con los ojos muy abiertos. «Sofía, vamos», le insistí, pero su cuerpo estaba rígido. Entonces la escuché murmurar algo en voz baja: «Nos están llamando». Una sensación horrible me recorrió el cuerpo. Mi mamá la sacudió, tratando de hacerla reaccionar, pero su mirada estaba perdida. «¿Quién te está llamando, hija?», preguntó mi mamá con miedo en la voz. Sofía, con un tono calmado y casi hipnótico, respondió: «El abuelo
¿Y los otros? Yo me quedé helado. Quería creer que era solo la imaginación de una niña, pero había algo en su expresión que me decía que no estaba mintiendo. Un fuerte viento sopló, y en ese instante las tumbas crujieron como si algo se moviera debajo de la tierra. Las hojas secas comenzaron a volar a nuestro alrededor, formando pequeños remolinos. Las sombras de los mausoleos parecían alargarse, y entonces escuchamos las voces. No eran claras, pero susurraban nuestros nombres. Miguel, Sofía. Mi mamá se puso pálida y se desmayó en mis brazos. Yo la sostuve como pude, mientras Sofía seguía mirando hacia la oscuridad, como si estuviera viendo a alguien acercarse. Y en ese momento lo vi. Una figura borrosa entre la neblina, un hombre de terno negro. Al principio pensé que era mi abuelo, pero cuando la figura levantó la cabeza, me di cuenta de que no tenía rostro. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El hombre de negro avanzó hacia nosotros, con los brazos abiertos, como si quisiera abrazarnos. Sofía sonrió y dio un paso adelante. ¡No!, grité, sujetándola del brazo. «Es el abuelo», dijo ella con voz dulce. «Viene por nosotros». Yo sabía que no era nuestro abuelo. Lo que sea que estuviera allí no era humano. Intenté moverme, pero sentí un peso inmenso en el pecho, como si algo invisible me aplastara. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sofía extendió su manita hacia la figura y en ese instante su piel empezó a ponerse pálida, como si algo le estuviera robando el color. «¡Suelta a mi hermana!», grité con todas mis fuerzas. La figura se detuvo. Fue como si mis palabras la hubieran herido. El viento sopló con fuerza, las lápidas crujieron y de repente escuchamos el sonido de un rosario agitándose en el aire. Era mi abuela. Estaba de pie en la entrada del cementerio, sosteniendo un rosario viejo en su mano. «¡Déjenlos ir!», gritó con una voz que nunca le había escuchado antes. Un chillido inhumano resonó por todo el cementerio. La figura retrocedió y de repente desapareció entre la neblina. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Corrimos hacia mi abuela, que nos abrazó con fuerza. «Vámonos de aquí», dijo, sin darnos explicaciones. Ni siquiera intentamos cuestionarla. Pasaron días antes de que mi mamá se recuperara. Nunca hablamos de lo que ocurrió en el cementerio. Sofía no volvió a mencionar nada sobre el abuelo ni sobre las personas que lo abrazaban. Pero una semana después, mientras cenábamos en la casa de mi abuela, ella rompió el silencio. «Don Esteban», dijo, «hizo una promesa hace muchos años. Le pedimos que nos explicara, pero ella solo nos miró con una expresión sombría. Él nunca quiso estar solo cuando muriera. Yo me quedé helado. Desde ese día, nunca más regresamos al Panteón San Rafael. Pero a veces, por las noches, Sofía se queda mirando por la ventana de su cuarto, como si esperara algo. Y entonces susurra: «El abuelo nos sigue mirando». Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en la próxima historia, si es que sobreviven hasta entonces. Siempre me han gustado las historias de terror, pero nunca pensé que terminaría protagonizando una. Hasta hoy, sigo sin poder explicar lo que pasó aquella noche en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Todo comenzó con un proyecto para la universidad. Estudiaba cine en la Universidad de Guadalajara y junto con mis amigos Andrea, Mateo y Valeria, teníamos que grabar un documental sobre leyendas urbanas. Elegimos el Panteón de Belén, un cementerio antiguo con fama de estar embrujado. Había tantas historias de apariciones ahí que nos pareció el lugar perfecto. Nos dieron permiso para filmar después de las 10 de la noche. Sabíamos que la idea era algo temeraria,
pero queríamos imágenes reales, sin necesidad de efectos. Además, había una leyenda que nos intrigaba, la del niño del panteón, un pequeño que supuestamente se aparecía llorando entre las tumbas buscando a su mamá. Llegamos con nuestras cámaras, trípodes y luces. El ambiente era pesado y aunque no queríamos admitirlo, todos estábamos nerviosos. El viento hacía crujir los árboles y la iluminación de los faroles apenas alumbraba el camino. El guardia del cementerio nos dejó entrar y nos advirtió: no se separen y no graben cerca del mausoleo de los niños. Nos miramos entre nosotros, sin saber si era una broma o una advertencia real. Claro que no hicimos caso. Empezamos a grabar sin problemas. Tomamos imágenes de las lápidas más antiguas, de las esculturas cubiertas de musgo y de las criptas iluminadas por veladoras medio derretidas. En un momento, mientras filmábamos una tumba con una cruz rota, el micrófono captó un sonido extraño. ¿Escucharon eso?, preguntó Andrea deteniéndose de golpe. Retrocedimos la grabación y todos nos quedamos fríos. En un momento de total silencio se escuchaba claramente un lamento infantil. Mamá. El sonido era débil, como un susurro, pero lo suficientemente claro para helarnos la sangre. Esto tiene que ser una interferencia, dijo Mateo, tratando de sonar tranquilo. Pero entonces, Valeria apuntó con su linterna hacia las tumbas. Había algo escondido detrás de una lápida, observándonos. Encendí la cámara y grabé. Solo alcancé a ver una sombra pequeña moverse rápidamente entre los mausoleos. «Vámonos ya», dijo Andrea con la voz quebrada. Guardamos el equipo y salimos del cementerio sin mirar atrás. Al día siguiente nos reunimos en mi casa para revisar el material. Tratamos de actuar con normalidad, pero todos sabíamos que algo raro había pasado la noche anterior. Encendí la computadora y abrí los archivos. Las primeras tomas estaban perfectas, pero al llegar al video donde escuchamos el lamento, algo llamó nuestra atención. «Espera, pausa ahí», dijo Valeria señalando la pantalla. En una de las tomas, entre las tumbas, había una silueta borrosa. Acercamos la imagen y nuestros corazones se detuvieron. Era un niño, o algo que se parecía a uno. Su piel era demasiado pálida y sus ojos eran completamente negros. «Esto tiene que ser una falla de la cámara», intentó decir Mateo, pero su voz temblaba. Seguimos revisando y en otra grabación, justo antes de que Andrea gritara, se veía la sombra moviéndose entre las tumbas, observándonos. Entonces pusimos el audio en volumen alto. Se escuchó de nuevo: «Mamá», y después algo más, un susurro más grave, casi gutural, diciendo: «No se vayan». El miedo se apoderó de nosotros. Ese sonido no lo habíamos escuchado en el cementerio. Andrea apagó la computadora de golpe. «Borrémoslo», dijo con voz firme, pero Valeria se negó. «No, esto es una prueba de que algo real está ahí». Nos miramos en silencio. Ella tenía razón, pero lo último que queríamos era comprobarlo. Esa noche, cada uno de nosotros experimentó algo extraño. Andrea escuchó golpes en la ventana de su habitación a las 3 de la mañana, pero cuando miró, no había nada afuera. Mateo soñó con el cementerio. En el sueño, estaba parado frente a una lápida con su nombre grabado, y detrás de él, el niño lo observaba. Yo desperté en la madrugada con una sensación horrible. Sentía que alguien me miraba. Miré hacia la puerta de mi cuarto y vi una sombra pequeña de pie, en la oscuridad. Me paralicé. Parpadeé una vez y desapareció. Pero lo peor le pasó a Valeria. A las 3:30 am recibió un mensaje de un número desconocido. Un audio de 5 segundos. Temblando, lo reprodujo. Era la voz del niño. «Mamá». El pánico la consumió. Tiró el celular al suelo y comenzó a llorar. Sabía que había cometido un error al no borrar los archivos. Al día siguiente nos reunió a todos y nos enseñó su celular.
Esto no es normal. Tenemos que hacer algo. Encendió su laptop para mostrarnos los archivos guardados. Pero había un nuevo video que nadie grabó. Con las manos temblando, le dimos play. Era una grabación de la noche en el cementerio. Pero esta vez, la cámara no nos enfocaba a nosotros. Estaba grabando desde dentro del panteón, entre las tumbas. Alguien nos estaba observando desde la oscuridad. El miedo se convirtió en pánico. Decidimos borrar los archivos y deshacernos de todo. Valeria, aún temblando, intentó eliminar el video, pero una ventana emergente apareció en la pantalla. No se puede borrar el archivo, está en uso. Desconectó la laptop, pero el video seguía reproduciéndose. Mateo agarró su mochila. Vamos al cementerio. Era una locura, pero sabíamos que la única forma de terminar con esto era volver al lugar donde todo comenzó. Esa noche llegamos al Panteón de Belén con una sola idea en mente: pedirle al niño que nos dejara en paz. Encendimos una vela frente a una tumba que creíamos que era la suya. Andrea, con la voz entrecortada, murmuró: lo sentimos, no queríamos molestarte. Mateo dejó un pequeño juguete de madera en la lápida. El viento sopló más fuerte. La sensación de ser observados desapareció. Valeria encendió su celular para revisar los archivos. El video ya no estaba, solo quedaba un último audio. Lo reprodujimos. Era la voz del niño. Gracias, mamá. La vela se apagó sola. Nos fuimos sin mirar atrás. Después de esa noche, nunca más volvimos al cementerio. No hablamos del tema, no buscamos explicaciones, pero hay algo que sigue atormentándome. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, juro que escucho un leve susurro cerca de mi ventana. Una voz infantil que dice: mamá,